Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a estar analizando todo lo concerniente al origen de la Tierra. ¿Cómo era la Tierra primitiva? En primer lugar, debemos recordar que todo el sistema solar, obviamente incluida la Tierra, el Sol, todos los astros que forman parte de este sistema, se formaron hace 4.600 millones de años. ¿Cómo era el aspecto que tenía la Tierra? En primer lugar, predominaban las altas temperaturas. Fíjense que las rocas fluían como lava volcánica, no habían océanos y era una atmósfera inestable, formada por gases que finalmente se terminaban perdiendo en el espacio, como en la imagen inferior, como podemos ver en la imagen inferior. También los asteroides y en específico los cometas caían con mucha frecuencia a la Tierra. Fueron poco a poco trayendo gran parte de los gases que forman ahora la atmósfera y el agua que constituye los océanos y obviamente también a nosotros. Entonces fíjense aquí cómo es que caían los asteroides, los cometas en la Tierra y venían trayendo los gases que hoy por hoy forman parte de las estructuras biológicas de nuestro planeta. Así tenemos una imagen de cómo era la Tierra primitiva, ¿sí? Rodeada de lava, con altas temperaturas, cayendo cometas, asteroides. Esta era la Tierra en sus inicios. Bien, ¿cómo es que se fueron ubicando los materiales que hoy por hoy constituyen la Tierra? Obviamente en este momento actuó la fuerza de la gravedad y también el calor que procedía de la desintegración radiactiva de algunos elementos. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos factores? Se calentó tanto la Tierra que llegó a fundirse, es decir, que todo se convirtió en líquido, ¿no es cierto? Obviamente, esta fundición hizo que los materiales se vayan reorganizando, ¿sí? Y se fueron poniendo en un orden de densidad. Entonces, en un inicio la Tierra se fundió, ¿sí? Es decir, todo estaba, digamos, en un estado líquido, ¿sí? Pero estos materiales que tenía la Tierra en sus inicios se fueron organizando. Entonces, hoy por hoy conocemos esta parte de la derecha, ¿no es cierto? La Tierra está formada por un núcleo, un manto y una corteza. Pero para llegar a esto tuvieron que pasar miles y millones de años. Entonces, fíjense en que en la parte del núcleo tenemos todavía, digamos que un cierto tipo de lava fundida que está en estado líquido y que obviamente tiene los dos principales elementos, hierro y níquel. En el manto podemos encontrar ya sólidos como silicatos de hierro, de magnesio, ¿sí? Y ya una partecita más arriba donde nosotros habitamos, que se conoce como corteza, estamos nosotros y obviamente los continentes y los océanos. Entonces, digamos que la corteza es la parte de la Tierra donde nosotros vivimos, donde nos desarrollamos. ¿Cómo se formó la Luna? La Luna se formó hace 4.500 millones de años y básicamente se formó por un choque de un protoplaneta llamado Theia contra la Tierra. Obviamente que por ese choque se expulsó una gran cantidad de material y esos escombros que fueron expulsados fueron los que luego darían la forma a la Luna, nuestro satélite natural. También es importante mencionar que en ese momento la Tierra giraba más rápido de lo que ahora gira y que un solo día duraba 6 horas. Bien, formada la Luna, es importante saber también cómo es que se creó la atmósfera que hoy en día tenemos. Entonces, en primer lugar, la atmósfera primitiva estaba formada por los gases emanados por los volcanes, ¿sí? Principalmente dióxido de carbono, azufre, oxígeno, nitrógeno y agua, vapor de agua, ¿no? Entonces, fíjense aquí, este vapor de agua se condensó y formó los océanos.
el CO2 que existía hizo una reacción con las rocas de la corteza y cuando se disolvió con los mares generaron obviamente el agua salada. Listo. En la tercera etapa, fíjense aquí, ya aparecen las bacterias y algunas algas que eran capaces de realizar fotosíntesis. Y aquí es muy importante porque ya producían oxígeno. Finalmente, se formó la atmósfera, muy similar a la que ahora conocemos, y aquí sí aparecieron los organismos que utilizan el oxígeno para producir energía. ¿Hace cuánto pasó eso? Hace 3.500 millones de años. Vamos entonces ahora con el primer organismo vivo. Fíjense aquí, ¿qué es lo que pasó? En primer lugar tuvo que haber un contacto de los gases que estaban formando la atmósfera primitiva con el agua, ¿sí? Con el agua que se acababa de formar, ¿sí? Con los océanos que se acababan de formar. Y obviamente que se produjo una reacción, se disolvieron estos gases, estos compuestos químicos de la atmósfera en el agua, ¿sí? Y por medio de la acción de los relámpagos y de los rayos ultravioleta, causaron grandes reacciones, no en el sentido de que eran extensas reacciones, sino que grandes en el sentido de que produjeron que aparezca la vida como tal. Entonces, la acción de los relámpagos, el contacto de estos gases con el agua, hicieron que aparezcan las primeras moléculas simples, que obviamente reaccionaban para formar moléculas complejas como los aminoácidos, los nucleótidos, la glucosa, los lípidos, ¿sí? Entonces fíjense que hace 3.500 millones de años ya se formaron los aminoácidos, los nucleótidos, la glucosa, los lípidos. Y estos compuestos que les acabo de mencionar son conocidos como los compuestos prebióticos. Fíjense aquí, este es el posible aspecto de un protobiante, o sea, del primer organismo vivo. ¿Qué tenía este primer organismo vivo? Solamente tenía una membrana, un ADN o ARN, y también invaginaciones de membrana. Nada más, así era el primer organismo vivo. Vamos a ver. Para lo de la atmósfera primitiva es importante destacar que gracias a la atmósfera primitiva se pudo generar la vida. Esta teoría de la atmósfera primitiva fue propuesta por Alexander Oparin y John Haldane, lo que se conoce como evolución química, que ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿De qué estaba compuesta esta atmósfera primitiva? Estaba compuesta de gases como hidrógeno, metano, dióxido de carbono, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, vapor de agua. Y obviamente que esta atmósfera primitiva no tenía oxígeno. Cuando la Tierra comenzó a enfriarse, fíjense aquí, el vapor de agua se condensó, el agua en estado líquido desgastó la superficie terrestre, lo que nosotros conocemos como erosión, y arrastró las sales minerales, formando así el océano primitivo, lo que habíamos hablado. Los gases de la atmósfera primitiva, al tener contacto con el océano, se disolvían en el agua y por acción de los rayos, las tormentas, los rayos UV, las moléculas simples de los gases reaccionaron entre ellas y formaron las moléculas más complejas, lo que habíamos visto. ¿Y cuáles son los compuestos prebióticos? Los aminoácidos, la glucosa, los lípidos y los nucleótidos. Fíjense aquí, comparemos la atmósfera primitiva con la actual. Entonces, la primitiva tenía muchísimo dióxido de carbono, tenía solamente 5% de nitrógeno. Hoy por hoy, fíjense, el mayor gas que tenemos en nuestra atmósfera es el nitrógeno. Dióxido de sulfuro tenía, hoy solamente hay rastros de ese gas. Sulfuro de hidrógeno tenía, ahora solamente hay rastros. Tenía también amoníaco, metano, fíjense, ahora solamente hay rastros de estos gases. Carecía de oxígeno, no tenía oxígeno. Hoy tenemos un 21% de oxígeno. Argón no tenía, ahora tenemos argón un 0.9%. Estamos entonces, básicamente hay grandes diferencias entre la atmósfera primitiva y la atmósfera actual.
que pasa en la actualidad? Este periodo actual se conoce como el Antropoceno, la edad del humano. Esta es una nueva etapa geológica de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias muy grandes debido a la actividad humana en la Tierra. Consecuencias en su mayor parte negativas, ¿sí? Porque hay evidencias de otro cambio climático. Es decir, nos estamos enfrentando a otro cambio climático. ¿Por qué? Provocado por la industria y el inicio, se dice que ya es el inicio de una sexta extinción masiva, hoy por hoy. Entonces, deberíamos hacer las cosas bien y evitar lo que hablan los científicos, lo que ellos piensan que va a pasar con la Tierra. Hoy por hoy dominamos nosotros, la especie humana domina la Tierra. Bien, muchachos, eso es todo. Realicen la actividad y éxito siempre. Muchas gracias.